Muy bien, continuando con este tema de transformadas integrales, este caso muy interesante lo pudimos ver desde el caso límite al analizar las propiedades de la operación, la semioperación de convolución. Igual está íntimamente ligado a esta extensión de las series de Fourier, a las transformadas de Fourier, que es la llamada, entre comillas, función delta de Dirac, que es un caso bien bonito, bien interesante. Y bueno, porque entre comillas es por lo siguiente, la delta de Dirac no es estrictamente hablando una función, es un caso un poquito más general. Se trata de una llamada distribución o eh, función generalizada bajo una distribución. Entonces, aquí lo que voy a hacer es extender el concepto de derivada a todas las funciones que sean localmente integrables. Ok, y voy a definir entonces a eh, la distribución delta de Dirac de la siguiente forma. Entonces voy a tomar esta delta sobre cierto intervalo a. Esta es muy parecida a la notación que vengo utilizando desde que iniciamos este tema, y sería de x menos a. Y bueno, delta de x es una función que tiende a infinito cuando x es igual a y es igual a 0 para cualquier otro valor. Entonces, esa es como la etiqueta característica de la delta de Dirac. Entonces, esto lo voy a poder ver como delta de x igual a 0 para cualquier valor de x distinto de 0, y esta va a ser distinta de 0 justo cuando x tiende a 0. ¿Cómo recordamos esta noción? Yo había intentado hacer un par de gráficas muy mal logradas, que eran estas. Entonces, si yo me tomo un par de ejes x y y, unos menos horribles que otros, ok, entonces voy como aplastándome en x hasta hacerme muy picuda cuando cierta epsilon, o sea, si estoy acá en x, epsilon va a tender a 0, y en y 1 sobre epsilon va a tender a infinito. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo, como voy a estarme apachurrando en x para que haga una cosa así, pegándome cada vez lo más que pueda a 0 en y, ¿vale? Entonces esa es la idea como geométrica de la delta de Dirac. Entonces esta va a tener como, oye, quiero pues igual a ver, pero no es 0. Okay. Y bueno, su propiedad fundamental, o sea, con esta como intuición geométrica en mente, vamos a regresar aquí. Okay. Y como propiedad fundamental la voy a encerrar en una integral de f de x delta de x menos a de x, y esto me va a regresar a f
evaluada en este punto A. Voy a nombrar a esta primera propiedad, la voy a llamar 1, esta la voy a llamar 2. Ok. Ahora, notamos que el rango de integración incluye al punto x igual a a. En otro caso, o sea, como lo estamos definiendo aquí arriba, la integral se tiene que hacer 0. Y eso conduce a lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo la integral de menos infinito a infinito de delta de x menos a, aquí me voy a 1, a la identidad. Entonces, recordamos que esto era lo que estábamos analizando en el caso límite cuando teníamos al kernel de G. Aquí lo habíamos puesto, por ejemplo, de X, que buscábamos que fuera justo la identidad en la propiedad de convolución. Entonces, en el caso límite, o sea, cuando yo estoy teniendo como valores muy grandes, o sea, valores infinitos, esta delta se va a comportar justo como la identidad de la convolución. Y si me voy ahora a un intervalo finito, delta de x me va a llevar a 1 para todo AB que esté en los reales positivos. Ok, esta propiedad la voy a llamar la ecuación 3. Vale, entonces es lo que les comentaba desde el caso de convolución. Es como la manera más natural, o a mí me parece la manera más natural en la que sale la delta de Dirac. Ahora, vamos a tocar este tema del por qué la delta no es estrictamente una función, sino que se trata como de este caso idealizado de lo que es una distribución. Y esto tiene que ver justo con cómo toma estos valores infinitos. O sea, por eso lo vemos como este caso como límite ideal, ¿no? Y bueno, justo lo puedo ver como este caso límite de una sucesión de funciones que tienden a 0 en todo punto, excepto en el punto para el cual estas van a diverger y van a tener justo valores infinitos. Entonces, esta es la función que me permite, bueno, semifunción que me permite hacer eso. Ok, entonces va a tomar valores infinitos cuando x sea igual a 0 y va a ser 0 para cualquier otro caso. Ok. Y justo, o sea, este como caso ideal me permite considerar a esta delta como una distribución de probabilidad completamente idealizada. Entonces, a grandes rasgos, una manera de verlo es como pulsos que contienen como que toda la información en cierto instante dado. Entonces, por eso es como muy usual que en casi todos lados, en lugar de verla como delta de x, la vean como delta de t. Yo lo estoy haciendo nada más así para ser como coherente con todo lo que estuvimos haciendo desde que comenzamos a analizar transformadas integrales en esta operación de convolución y la transformada de Fourier, que de hecho, si yo la intento hacer como más coherente con la literatura, la transformada de Fourier y la delta de Dirac, y las vemos como pulsos, esta como enchatamiento y apachurramiento en X, lo puedo ver como una manera de tomar pulsos de tiempo, por así decirlo. Y bueno, si yo me remonto a estas propiedades, las puedo utilizar para derivar otras
otros puntos interesantes de la transformada o de la delta de Dirac. Entonces me voy a tomar dos para derivar otras propiedades de la delta. La primera de ellas va a ser que delta de x va a ser igual a delta de menos x, y si yo también lo aplico con algún escalar, aquí ya le puse este, pero vamos a seguir usando x. Va a pasar lo mismo que la transformada de Fourier. Aquí voy a tener 1 sobre a y aquí delta de x. Ok. Y por último, si yo me tomo x delta de x, esta me la va a mandar al 0. Ok. Vamos a probar lo anterior. Entonces podemos probar, por ejemplo, esta, que si yo tengo delta de a por x, esto sería 1 sobre a, que realmente sería el valor absoluto de a, y delta de x. Ok, y como justo es valor absoluto, se va a abrir esto en casos. Entonces, el primer caso ocurre cuando a es mayor que 0 y se tiene lo siguiente. Ok, entonces para este caso voy a tomarme la integral de menos infinito a infinito de f de x por delta de a por x de x, y aquí voy a utilizar la propiedad de la transformada de Fourier que involucraba la derivada. Entonces, ¿se acuerdan ese teorema en donde probamos todas estas identidades de la transformada de Fourier? Bueno, las enunciamos. Yo probé creo que nada más 1 y 3. Las otras pruebas, si mal no recuerdo, están en el Foland, pero me queda de la siguiente forma. Aquí voy a tomarme la x entre a, pero sería la derivada de x entre a, y la delta de x derivada de x' entre a. Ok. De aquí se va a salir la a y me va a quedar esta, que es 0, y esta que también es 0, me va a quedar f de 0. Que bueno, esta, no sé si me estoy comiendo un paso. Para que esta sea 0 me tendría que quedar esta por la integral de menos infinito a infinito de f de x delta de x, y ahora sí, esto ya sería 1 sobre a f de 0 con x igual a x' entre a. Vale. Y esta evaluada en 0 no es otra cosa más que delta en x. Y por lo tanto, delta de a por x es igual a 1 sobre a delta de x para a mayor que 0. Si me voy al otro caso, a que sea menor que 0, voy a hacer un cambio de variable, me voy a tomar b igual a, menos b igual a, y esta que sea menor que 0,
y voy a hacer esta misma integral de menos infinito a infinito de f de x delta de ax de x. Voy a hacer lo mismo que aquí, entonces tendría f de x prima, aquí tendría menos b y aquí delta de x primada de x entre menos b, y aquí voy a sacar el 1 entre menos b de menos infinito a infinito. Aquí puedo volver a hacer un cambio de variable, voy a tener f de x, pero voy a tener aquí un signo menos, ¿no? Entonces pero a ver, si voy a tener un signo menos, en el otro también voy a tener un signo menos, entonces aquí voy a tener menos f de x delta de x con x igual a x prima entre, pero si le puedo meter aquí el signo que sea menos b, para que me quede simétrica así, ¿no? Entonces si hago esto necesitaría tener ahora sí ya el valor absoluto de b y f de 0 que sea esta delta de x. Ajá. Más bien sería, no, es que aquí sí me estoy comiendo el signo, ¿no? O sea, porque si hago esto, aquí sí tendría un signo, aquí también tendría un signo y aquí me quedaría b normalita, f de 0, ajá, y esto ya me daría 1 sobre el valor absoluto de a de f de 0, y esto ya sería igual a 1 sobre el valor absoluto de a de menos infinito a infinito de f de x delta de x de x. Y por lo tanto esta x primada, no, sí estuvo bien, creo que pude haberlo hecho distinto, pero no, la vamos a dejar así. Y esto es a de x igual a 1 sobre a de delta x para todo a que esté en los reales. Muy bien. Ok, si yo hago, por ejemplo, el caso en donde tenga ahora una derivada de la función delta, también puedo utilizar las propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, nada, voy a agregar como un poquito más de propiedades. Entonces aquí lo voy a poner. Además, al considerar cada vez las hago más feas. Al considerar una integral de la forma ok. Ahora voy a tomarme esta integral de f de x y a delta le voy a enchufar adentro otra función, la voy a llamar h de x. Voy a hacer un cambio de variable, con h de x igual a z. Puedo probar lo siguiente. Que delta de h de x
es igual a la suma de delta de x menos xy, que es como si me tomara nada más una sucesión de muchos valores para x y la derivada de esta función h. Ahí está. Estas ya no las nombré, ¿verdad? A ver, aquí va a tener 4. Es que estas las puedo usar hasta que sea 5, 6, 7. Y vamos a llamar entonces a esta 8. Ok, y bueno, estas x y subíndices son los valores de x para los cuales h de x es igual a 0. Y bueno, esta nada más es la derivada de h, la que está como denominador. Entonces con x los subíndices son aquellos valores de x para los cuales h de x es igual a 0. Ok, entonces estoy tomando nada más esta distancia súper chiquita para una sucesión de x. Ok, y esto me conduce a pensar en la derivada de la función de delta, perdón. Entonces, la cual voy a poder definir de la siguiente manera. Ok, lo voy a poner aquí abajo. Ok, entonces voy a tomarme la derivada de delta como esta integral de menos infinito a infinito de f de x delta primada de x y esto sale integrando por partes, o sea, porque tengo que integrar este producto de acá. Entonces puedo pensar en u de b. Entonces esta sería u y esta es de b. Entonces aquí voy a tener f de x y delta x para tener u y b evaluadas de menos infinito a infinito menos b de u, y b de u sería f de x, esta derivada, y delta de x. Ok, ya tengo esta por partes y aquí me quedaría f de 0 primada, entonces f prima de 0, porque nada más recordamos que si no tuviera esta, aquí tendría f0, pero como aquí la tengo derivada, voy a tener menos f0 por esta de acá. Estas obviamente se las chupa la bruja, entonces nada más me quedaría menos, de hecho aquí me está faltando este menos, ¿no? Menos de acá, espérame tantito, no me falta este menos, porque es este lado. Súper. Ok, ahora con esto en mente puedo hacer ya algunos ejemplos, o sea, ya tengo como que todas estas propiedades muy elementales de la función delta. Y bueno,
como ejemplo más recurrente, o sea, si yo va a ocurrir lo que les he venido como planteando, que es lo que viene más en la literatura, que es en vez de considerar esta variable, más bien este eje en la recta real x, voy a considerar al tiempo. Entonces, como un ejemplo, puedo ver a la delta de Dirac como la noción idealizada de un impulso de magnitud j aplicado a un cierto tiempo t, y lo voy a poder representar como justo una j minúscula de la función del tiempo de este impulso de magnitud j por la delta a un cierto tiempo. Este es t0. ¿Y quién va a representar a este t0? Pues van a ser todos estos valores de x para los cuales x es igual, todos estos valores de t para los cuales delta de t menos t0 se va a hacer muy chiquitito. Entonces nada más me estoy tomando como estas distancias muy pequeñitas para obtener como estos pulsos en función del tiempo. Otro ejemplo en donde aparecen de forma muy usuales las deltas de Dirac. De hecho, la motivación de Dirac era hacer como estos brincos discretos, brincos cuánticos. Entonces, estas como señales o pulsos cuánticos son el pan de cada día en problemas de mecánica cuántica, y de hecho por eso justo las podemos ver más que como funciones, como distribuciones, o estas como distribuciones de probabilidad idealizadas. Entonces está completamente de la mano, y finalmente como lo que estudian como de manera más básica en cuántica son desdoblamientos espectrales. Entonces pues son señales que son súper bien modeladas a través de series y transformadas de Fourier. Entonces ahí está completamente conectado, ¿no? Entonces esa es como que la carnita completamente física de esta como generalización de distribuciones o funciones de probabilidad, como pulsos instantáneos. Entonces, bueno, eso es bonito. Otro ejemplo, entonces, por supuesto, si queremos ver como casos clásicos de estos como pulsos, en el caso clásico pues sería desde el punto de vista de la electrodinámica. Entonces lo voy a poder ver como un ejemplo de cargas. Entonces si me tomo la densidad de carga de una carga puntual, Q en cierto punto, vamos a llamarlo R, y a de manera recurrente lo vemos como una delta en 3 dimensiones. Ok, entonces me voy a dibujar mi densidad de carga, que usualmente la dibujamos así. Este es un vector posición, como cierto punto R, pero es un vector como dicta el electro. Entonces lo voy a poder ver como la delta de R menos R0, que justo estos van a ser los valores para los cuales la delta se va haciendo muy cero, o sea, esta diferencia de R menos R0 que tiende a cero. Y esto lo voy a poder ver como la carga en x menos x0, la delta de y menos y0,
y la delta de z menos z0. Y a esta es a la llamada generalización de la delta de Dirac en 3 dimensiones. Y así puedo escribir a la carga total encerrada por cierta unidad de volumen. Y justo en pulsos en campos clásicos es donde está muy presente la función delta de Dirac. Sobre todo es muy común en cursos de electrostática, es donde más aparece la distribución delta de Dirac. Si queremos irnos como a otros casos, o sea, aparte de distribuciones de probabilidad en cuántica o el caso clásico que es este de cargas, ocurre mucho, otro sistema físico en donde llega a aparecer mucho es en las llamadas integrales de trayectoria para la electrodinámica cuántica o la teoría cuántica de campos. Entonces, estas son muy recurrentes. De hecho, ambas, o sea, tanto estas funciones de corte, así como las deltas, son bastante comunes. Sobre todo en este caso de la delta en 3 dimensiones aparece muchísimo, muchísimo. La delta, insisto, es este como pulso, caso límite muy bonito, es bien recurrente en problemas de física. Por eso me detuve un poquito a platicarles de ella. Ahora, recuerdan que yo también les estuve comentando cuando estuvimos estudiando el caso límite para la identidad en la operación de la convolución. O sea, para esta G bien portada que por un lado puede ser la delta, por otro puede ser la función gaussiana. Y se acuerdan que justo cuando estuve haciendo como este análisis como del zoom a la delta de Dirac, y yo lo estaba construyendo a partir de estos como escaleras que intenté graficar aquí mal hechas, como mi semi-árbol de Navidad. Y esta es una función que está íntimamente, bueno, ese dibujo asemejaba a una función que está íntimamente relacionada con la delta de Dirac, que es la función de piso o de step, no sé si lo traduje bien, de Heaviside. Entonces, esta función de piso de Heaviside la puedo ver como la antiderivada de la función delta de Dirac. Entonces, por supuesto, si yo derivo a esta función de paso, obtengo a mi delta de Dirac. Y eso es bastante bonito. Entonces, voy a apuntarlo con rosita. Y bueno, aquí ya estoy como remembrando pulsos, entonces ya voy a cambiar la variable a esta que usé aquí, o sea, con la función de tiempos. Entonces mi función de Heaviside la voy a poder ver como dos casos. Ahora, pregunta existencial, porque yo tampoco sé la respuesta. La función de Heaviside sí es una función, aunque se trate de la antiderivada de la función más bien de la distribución delta de Dirac. Eso es una pregunta muy interesante, pero bueno, esta se va a comportar así como una escalerita. Y por supuesto, si funciona como una escalerita, esta función debe de tener una discontinuidad para t igual a 0. Entonces,
cero. Y es usual tomar como este punto medio, como promedio. Entonces, si yo evalúo h de 0, voy a irme a un medio. Ok, ahora, la función de Heaviside está relacionada porque justo es su antiderivada, ¿no? Entonces, yo puedo ver a la derivada de la función de Heaviside como mi distribución delta. Ya enumeré, espérame tantito porque aquí tengo 8. Aquí quiero escribir 9. Esta me gusta para 10. 11 y 12. Va, super duper. Y bueno, podemos probar 12. De la siguiente forma. Ok, vamos a enchufarlo en una integral. Ok, aquí voy a meter a f de t a la derivada de la función de Heaviside. Y bueno, aquí como un poquito más arriba se trata de una integral por partes, voy a considerar esta u y a esta de b. Entonces u es f de t y b es h de t, y estas valuadas de menos infinito a infinito para que se las cargue la bruja, menos la integral de f' de t de h de t de t. Y ok, ahora f de t vale, aquí f va a tomar valores infinitos y aquí f' de t, ok, porque esta de acá es la delta, y voy a regresar al otro caso evaluando el 0. Entonces aquí voy a tener f de infinito y aquí voy a restarle f de t evaluada de menos infinito a infinito, que esta va a irse a f de 0, y voy a tener aquí f de menos infinito a infinito, tendría f de menos infinito a menos infinito, me quedaría, f de 0, pero es que toda esta me quedaría f de 0, entonces no solamente es esta parte de acá, yo creo que sí metí la pata, sería toda, o sea, toda esta evaluación, ya me perdí, y esta ya me tiene que dar f de 0 para que me regrese la delta. Entonces, y usando f de x, no, pero aquí estoy usando t, ¿verdad? F de t por la delta de t menos a de t igual a f de a cuando a es igual a 0. Aquí tendría f de 0. Y ahora sí, concluyo que esta es la delta.
de acá. Ok, entonces ya nada más concluyo que por lo tanto se cumple, había sido 13, ¿verdad? Ah, no, 12. Por lo tanto cumplo 12. Vientos. Ahora, hay una manera en la que puedo relacionar, o sea, he estado usando como muchas propiedades de convolución, de transformada de Fourier, pero hay una como relación un poquito más evidente, ¿no? Que ya se me hace muy evidente que está relacionada con la transformada de Fourier, pero vamos a relacionar entonces a la delta con la transformada de Fourier. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es retomar el teorema de inversión de Fourier. Recordemos que el teorema de inversión de Fourier lo que me va a permitir es... Eh, así de hecho está como escrito en muchos libros. O sea, si yo tengo, por ejemplo, que la transformada, o sea, f gorro, es en función de x, tendría dentro la integral esta función g bonita, que usualmente es la gaussiana, por phi de xi de x. Tengo ahí una dependencia con dx, y si quiero el caso contrario, adentro lo que tendría sería f gorro de xi, a ver si lo estoy diciendo bien, de xi. Entonces va de nuevo, si yo quisiera encontrar la transformada, o sea, f gorro, adentro tendría la gaussiana por, perdón, f de x, ahí está la cosa, f de x, y si uso el teorema de inversión, tendría f afuera, y adentro de la integral tendría la gaussiana por f gorro de xi. Entonces, en un caso estoy teniendo dx, y en el otro caso estoy teniendo de xi. En un caso estoy teniendo f de x y en el otro f gorro de xi. Entonces esto lo puedo como cambiar. Esa es la esencia de la transformada de Fourier. Por ejemplo, si yo tuviera, en vez de x y xi, tuviera, no sé, y y t. En un caso estoy teniendo como la transformada en y en otro caso estoy teniendo la inversión en t. Entonces, eso es lo que voy a tener aquí en mente. Ahora ya tomando estas variables un poquito más como físicas, que sería t. Entonces, aquí del teorema de inversión voy a sacarle el 2pi. Le voy a cambiar el signo también a mi gaussiana. Entonces aquí sería positiva. Y de hecho tengo una doble integral. Aquí las voy a separar. O sea, ya automáticamente, porque aquí voy a tener, por ejemplo, de omega. O sea, en el caso general utilicé x y xi. Aquí voy a utilizar t y omega. Ok, y aquí voy a meter lo que sería mi equivalente a f gorro de t. Aquí, bueno, aquí tendría que ser de omega o de t más, tendría que ser de t. Pero la voy a cambiar. Voy a cambiar esta notación un poquito nada más para que sea la del Hobson. Entonces aquí voy a meterle f de u. Le voy a regresar el signo. Aquí sería de u y aquí de u. Entonces nada más voy a recordar que esta sería f gorro de omega. Es que, aquí sí ya lo estoy haciendo con las omegas, ¿no? Pero sí, esa sería grande rasgos la idea. Ok, y aquí no tendría que ser de t. Tendría que ser de t.
para que así sí, aquí tiene que ser de t. Perdón, estoy usando aquí de omega. Ajá. Esto es lo que en el caso como más general lo vimos como el gorro. Ok, y aquí esto me quedaría como esta doble integral de f de u, que es esta f gorro de u, y esto me va a quedar como el 1 sobre 2 pi y la integral de menos infinito a infinito de e de i omega t de omega, y aquí le voy a meter esta diferencia de t menos u. Ok, y ahora si le meto esta propiedad en 12, no, tiene que ser un poquito antes. A ver, es que si es 3.12, ¿cuál es esta? Esta de acá. No, tiene que ser una propiedad un poquito más arriba de la delta. A ver, tiene que ser esta de acá arriba. Sería f de es una de las básicas, f de t, esta, la 2. Entonces aquí abajo le voy a meter 2. Ok, y comparando con 2, o sea que es la integral de f de t delta de t menos a de t, que es f de a, y aquí a quien estoy tomando es a t menos u. Entonces si yo lo enchufo con la delta voy a tener delta de t menos u, y esto sería 1 sobre 2 pi, que es esta de acá. Ok, y esto sería la integral de menos infinito a infinito de e de i omega de menos u de omega. Ok, ya está, ¿cómo la llamé? 12, 13. Se le voy a llamar 13. Súper. Y bueno, de esta forma yo ya puedo escribir a mi delta como una transformada de Fourier. Vale, esta representación muestra que existe un pico cuando t es igual a u, y a esto lo puedo ver como resultado de la superposición de un espectro completo de, por ejemplo, oscilaciones armónicas, en donde todas las frecuencias, que usualmente a omega lo vamos como a identificar como la frecuencia, va a coincidir con su amplitud, y todas estas oscilaciones van a entrar justo en fase cuando coinciden t y u. Entonces eso va a ocurrir en el caso cuando delta de t esté o tienda a cero, ¿no? Entonces esto sugiere que la función de delta puede representarse como el límite de una distribución uniforme de altura unitaria cuando el ancho de esta distribución se vuelve infinito. Muy bien. Consideremos entonces ahora una distribución rectangular de frecuencias, y vamos a tomar esta transformada inversa de Fourier y esta propiedad de inversión, o sea, de la transformada inversa.
Entonces lo voy a tomar con otro colorcito. Ok. Entonces voy a tomarme F de T y voy a tomarme 1 sobre la raíz de 2pi de menos omega omega de E de I omega T de omega. Vale, esta se va a quedar afuera, 1 sobre 2pi, y esta integral ya la habíamos resuelto. Me va a quedar I de T. Pero como esta es positiva, el I se me va a subir. Ok, I omega T de menos omega a omega, y esto va a ser I entre T por 2pi, y aquí voy a tener E de I de omega T menos E menos I de omega T. Y esta de la identidad trigonométrica que ya habíamos sacado en la otra parte, ¿no? Entonces es de la identidad donde tengo seno de omega, bueno, en general aparece como seno de x, que es E I de x menos E I de x, esto entre 2i, me va a quedar que 2i seno de x va a ser igual a esta, ¿no? I de x menos E menos I de x. Entonces esta la voy a enchufar aquí en f de omega, y voy a tener que f de omega de t es igual a 2 seno de omega t entre la raíz de 2pi por t. Voy a multiplicar un 1, entonces este 1 va a ser omega entre omega, y me va a quedar 2 omega seno de omega t, y todo esto dividido entre raíz de 2pi, y aquí sería omega t. Ok. Y con esto en mente, o sea, ¿por qué le metí también a propósito ese 1? Era para que me hablara un poquito de este intervalo de integración. Y eso me va a decir que cuando omega es grande, t es igual a 0, y se va a hacer entonces cada vez más picuda. O sea, entre más grande sea este radio de omega, t se va a acercar cada vez más a 0 y se va a hacer una función cada vez más picuda. Entonces, por otro lado, también cuando omega tiende a infinito, f definida por la transformada inversa de Fourier va a tender a una delta por este factor de normalización de 1 entre 2pi. Entonces, eso me permite concluir lo que yo vengo profesando desde el caso de convolución, que la delta la puedo ver como el caso límite cuando este radio de omega tiende a infinito, para esta transformada inversa de Fourier que sale en todos lados, que es esta función seno de omega t, con esta primero factor de normalización de 2pi, raíz de 2pi, y este radio de convergencia, no sé si es correcto decir eso, no sería este radio de integración que me lo está dando los distintos valores de omega. Entonces voy a apuntar lo anterior porque eso es bastante bonito, bastante interesante. Entonces nada más es esta observación, ¿no?
cero y se hace muy picuda. Alrededor de igual a cero. Entonces aquí cuando omega es grande t es igual a 0 y también notamos que en el límite cuando omega tiende a infinito f de omega de t definida por la transformada inversa de Fourier tiende a 1 sobre la raíz de 2pi por la delta de t. Es decir, que puedo ver a la delta como el límite cuando omega tiende a infinito de seno de omega t entre pi de t. Ahí está. Lo voy a llamar 14. Ok. Y bueno, también puedo notar que de la definición de delta a partir o vista como una transformada de Fourier, puedo ver como su comportamiento simétrico, por así decirlo, o sea, como si yo la conjugara. Nada más es a grandes rasgos eso, que la puedo ver como si fuera una distribución diagonal función simétrica. Entonces también lo puedo ver como observación. Si vemos a delta como una transformada de Fourier, entonces esta integral por el teorema de inversión me quedaría como menos i omega t de omega, y esto es nada más delta de menos t, y por la propiedad, creo que es la número 4, esto me va a regresar perdón, a delta de t, o sea que nada más me prueba esta simetría. Y finalmente si busco la transformada de Fourier de la delta, me quedaría como, la puedo poner como gorro. Entonces esto sería 1 sobre la raíz de 2pi por la transformada inversa. Me queda, menos infinito de delta, que es lo que les comentaba de hacer estos traslapes. Entonces aquí le voy a meter la gaussiana de t, y aquí nada más me quedaría 1 sobre la raíz de 2pi, porque esta se vuelve 1, delta 0, esto es 1, y nada más me va a quedar hasta acá 1, este 1 sale de hecho, a ver, nada más déjenme ver si puse bien los límites de integración. Sí, menos infinito está bien, y voy a utilizar esta propiedad de aquí arriba. Por 3, esta de acá,
Entonces, por 3. Por 3. Esta se hace 1. Esta se hace 1. Y esta de por sí se hace 1. Esta por 3 se hace 1. Y nada más me va a quedar 1 sobre raíz de 2pi. Va, genial. Bien, entonces, bueno, hasta acá dejo con la delta de Dirac. Está bastante sencilla, está bastante interesante. Es un problema que le va a salir de manera muy, muy, muy recurrente. Entonces, de hecho, el ejercicio que yo les propuse es uno muy usual, con todas estas propiedades, incluso con menos. Es bastante sencillo de probar. Entonces, bueno, pues mucha suerte. Lo natural al seguir trabajando con transformadas integrales es ahora platicar de la transformada de Laplace. Es un tanto más complicada que la transformada de Fourier o que la función de Heaviside, incluso más que la delta de Dirac. Eh, es bastante coherente con esta construcción y bueno, eso lo veremos en la siguiente sesión.